Ezequiel capítulo 12. No es sobre el pasaje que voy a predicar, pero lo que voy a leer es el principio que queremos enseñar esta noche. Profeta Ezequiel capítulo 12, versículo del 1 al 7. Quiero que note que aquí Dios le da un mandato a su siervo, al profeta. Y quiero que note de qué manera lo cumple o no lo cumple el profeta. Daniel 12, del 1 al 7. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son rebeldes, es decir, no escuchan la palabra y no la oyen y no la atienden y no la entienden, porque son rebeldes. Versículo 3. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Nótese que Dios le dio un mandato, que simulara que está saliendo en cautiverio, exiliado, llevado preso, ¿ok? De un pueblo extranjero. Tenía que simular una situación como esta. El versículo 7, y dice el pasaje: y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Nótese lo que eso implica. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Al profeta Oseas, Dios le dijo: cásate con esa mujer adúltera. Algunos piensan que era una prostituta. Cásate con ella. Hay un profeta que no recuerdo en este momento cuál es, que Dios le dijo: come estiércol humano. Nótese, excremento humano. Y el profeta conversó con Dios y le dijo: Señor, yo no he puesto en mi boca nada sucio, nada inmundo. Y Dios le dio permiso para que comiera excremento de animal. Hermano, servir a Dios es sobre la base de la obediencia. Nos conviene obedecer sirviendo. Y nos conviene servir obedeciendo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es buena, maravillosa. Nos enseña verdades que necesitamos aprender, que necesitamos comprender, que necesitamos asimilar a nuestra vida, incrementar a nuestra vida. Que el servicio a Dios no es comodidad, que el servicio a Dios no es lo que yo quiero, que el servicio a Dios no es cuando yo quiero, no es en el tiempo que yo quiero, que servir a Dios no es para lo que yo quiero, que servir a Dios no es porque yo quiero, que servirte a ti, oh Padre, es a pesar de lo que quiero, o cuando lo quiero, o porque lo quiero. Porque tú eres el que manda. Ayúdanos a entender sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? En la mañana predicamos, enseñamos la primera parte,
donde por la mañana pusimos las bases del principio. En la mañana tocamos el pasaje de Éxodo 25, tomamos el pasaje creo que de Primera de Crónicas 28 y luego tomamos Timoteo en el Nuevo Testamento. Y enseñamos, oiga bien, enseñamos que este libro enseña cómo servir a Dios. ¿Cuándo servir a Dios? ¿Para qué servir a Dios? ¿Por qué servir a Dios? ¿Hasta cuándo servir a Dios? Este libro. Algunos me han preguntado a mí, pastor, ¿tú te vas a jubilar cuando cumples la edad de jubilación? Claro que sí, yo voy a jubilar. Pero eso no significa que voy a dejar de hacer la obra de Dios. ¿Hasta cuándo la voy a hacer? Hasta cuando Dios me diga, cállate, cierra la boca. Y para eso me tiene que quitar la voz. Para eso me tiene que meter en un hoyo 6 pies bajo tierra. Para eso tengo que estar en la cárcel porque por predicar cosas que no le gusta a la gente me pueden meter preso, pero en la cárcel voy a predicar igual. Sea lo que sea, el siervo de Dios, aunque se jubile, amén, el siervo de Dios, aunque se jubile, no hay jubilación para servir a Dios hasta cuando Dios dice hasta aquí nomás. 4 misioneros, 5 misioneros en la República Dominicana murieron por esa vaguada, por ese diluvio que cayó. Les cayó una pared grande encima. Dios dijo hasta aquí. Dios es el que coloca el final, no el hombre de Dios. No el siervo, no la sierva de Dios en el buen sentido de la palabra. ¿Ok? No dejamos de hacer la obra de Dios hasta cuando Dios dice, hasta aquí llegas. Y Él sabe hasta cuándo. Él sabe hasta cuándo. Ahora bien, en la mañana entonces pusimos las bases donde Dios dice cómo hacer su obra, cómo se organizan las cosas. Y detalles, y no miré toda la Biblia en todos los pasajes que hay, porque hay muchos. Traté de usar como ejemplo los más determinantes, los más puntuales, para poder entender. Habiendo asentado las bases en la mañana, hoy quiero tener algunos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que no hicieron las cosas a la manera de Dios y tuvieron consecuencias. Mire, permítame decirle esto. No nos metamos en problema con Dios si somos siervos de Dios o servimos a Dios en algún ministerio. Dios le llama a usted a servirle en algún área dentro de la iglesia local, en algún ministerio dentro de la iglesia local. Cerciórese de que usted lo va a hacer conforme está estipulado en la palabra de Dios. Conforme está escrito en la palabra de Dios. No haga que Dios de alguna manera le dé pelitas por allí, por hacer las cosas a su manera, a su antojo, en tu tiempo, en tu momento, y no a la manera de Dios, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios nos disciplina. Recordemos que el servir a Dios es algo gratificante, es algo expectante, es algo animoso. Hermano, servir a Dios es una aventura donde vamos conociendo cómo Dios va obrando, cómo Dios va trabajando, y es emocionante cómo Dios va trabajando en las personas, cambiando vidas, transformando vidas, matrimonios, familias. Pero por sobre todas las cosas, el servir a Dios es algo importante, relevante, significante, significativo. Porque recuérdese que una de las causas por las cuales existe una iglesia cristiana local
en este sector, aquí estamos nosotros en este sector, es porque Dios a través de esta iglesia cristiana, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, proyectamos, mostramos a Dios a través de lo que somos y a través de lo que hacemos. ¿Se entiende? Hay varias maneras sobre las cuales Dios se muestra al mundo. A través de la creación Dios se muestra. A través de su palabra Dios se muestra. Cuando Cristo vino, el Hijo de Dios, Dios se mostró a través de Cristo. Pero también, sin hacer violencia a la palabra de Dios, podemos reconocer y entender que a través de la iglesia local, el mundo ve a Dios. Y depende de lo que hacemos en relación a la palabra de Dios y cómo nos enfocamos en su obra, proyectamos a Dios de manera correcta o de manera incorrecta. Si hacemos las cosas a la manera del plano de Dios, a la manera del diagrama de Dios, a la manera que Dios nos dice en su palabra, vamos a proyectar correctamente la verdad de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios correctamente. Un Dios amoroso, misericordioso, que quiere perdonar, que quiere salvar, que quiere transformar vida. Un Dios portentoso, un Dios que no está interesado en tu dinero, un Dios que está interesado en tu alma. Pero si hacemos mal las cosas, vamos a proyectar un Dios malo, un Dios egoísta, un Dios mentiroso, un Dios engañador, un Dios que roba, un Dios que miente. Por eso que cuando salimos a predicar, ¿cuántos se han encontrado con gente que comienzan a maldecir? No, yo no voy a iglesia porque yo estuve en una y ahí me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto otro, y comienzan a hablar cosas feas, negativas de iglesias donde estuvieron y no quieren saber más de iglesias ni de pastores. ¿Cuántos se han encontrado con gente así? Es porque esa gente están haciendo la obra de Dios a su manera, dejando la Biblia de lado, con propósitos carnales, con propósitos egoístas, con propósitos incorrectos, con propósitos para satisfacerse ellos y no satisfacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por lo tanto, cuán importante es hacer la obra de Dios, amada iglesia, amados hermanos, hacer la obra de Dios teniendo la conciencia clara, teniendo el concepto claro de que hacer la obra de Dios vamos a hacerla de acuerdo al libro. No importa que nos digan fanáticos, no importa que nos digan locos. A mí lo que me importa es la bendición de Dios. Y como decíamos bien dicho en la mañana, Dios ha bendecido nuestra iglesia. Somos pocos, pero hemos alcanzado cosas como si fuésemos miles. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo a no ser que la mano de Dios sea la que está metida en todo esto. Entonces, es importante que entendamos ese principio. Cuando dejamos de hacer la obra de Dios a la manera del libro y nos enfocamos a hacerla a nuestra manera, proyectamos un Dios equivocado, incorrecto, incierto, nebuloso, sombrío, oscuro, un Dios negativo que engaña, que abusa, que roba. Y la gente sale herida de las iglesias. Pero si proyectamos, si hacemos la obra de Dios a la manera de este libro, proyectamos las verdades correctas de Dios, los principios correctos de Dios, los valores correctos de Dios y los atributos correctos de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero espérese, hay algo más. Fuera de todo lo que acabo de decir, también hay consecuencias negativas para los siervos de Dios, para los que deciden servir a Dios y no a la manera de Dios, sino a la manera de uno. Y quiero ver algunos ejemplos para que podamos nosotros entonces
entender el plan completo. Hermano, yo antiguamente, yo predicaba, y este tema es nuevo, pero este tema que prediqué en la mañana y el de la noche, yo lo predicaba en un sermón. ¿Ok? Y yo le daba duro y predicaba 2 horas. Ahora lo divido en 2 partes y así entonces agarramos en la mañana un tiempo y seguimos por la tarde. ¿Ok? No es que no tenga fuerza para hacerlo en 2 horas, pero cambié la metodología para que seamos más técnicos en esto de la enseñanza y podamos recibir menos en cada servicio, pero poder captar más. Porque predicando 2 horas era mucha información y quizás no agarraban ni un 10%. Ahora a lo mejor está agarrando un 11%. Tremenda diferencia. Primera de Samuel, capítulo 2. El primer caso que quiero ver, que es puntual, es el caso del sacerdote Elí. Primera de Samuel. Pasaje clásico. Una verdad indubitable, incuestionable, innegable. Una realidad triste. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Déjalo ahí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote de Dios y como tal, a cargo del templo. Elí, entonces, era un levita de la familia de Aarón. Solamente los de la familia de Aarón podían ser sacerdote, y ser sacerdote implicaba privilegios increíbles, privilegios que Dios le daba por servir a Dios. Estaba a cargo del templo y de las ofrendas y de quién ofrendaba y de cómo se realizaban dichas ofrendas. Él, como tal, sabía qué hacer entonces en su oficio, sabía cuándo hacer en su oficio, sabía cómo hacer en su oficio y por qué y para qué hacer en su oficio como sacerdote. Era, por decir así, el intermediario entre Dios y los hombres, mientras que los profetas son los intermediarios entre los hombres. Espérese. Los profetas son los intermediarios entre Dios, el profeta. Dios le manda el mensaje al profeta y el profeta se lo da al pueblo. Ese es el profeta. El sacerdote es al revés, es el que lleva las ofrendas del pueblo a Dios. Es decir, era aquel hombre que se dirigía a Dios en representación de los hombres cuando se trataba de ofrecer sacrificios a Dios, de buscar el perdón de Dios. Por lo tanto, Elí sabía cómo hacer dichos sacrificios. Él sabía quién podía y quién no podía hacer esos sacrificios. Él sabía quién debía y quién no debía. Él sabía quién estaba capacitado y quién definitivamente no estaba capacitado por cualquier causa de no hacerlo. Elí sabía cómo hacer su trabajo. Elí tenía años haciendo el ministerio de sacerdote a cargo del templo, a cargo de las ofrendas a Dios, a cargo de los sacrificios a Dios. Elí lo sabía todo en su oficio. Era un hombre capaz. Por años había desarrollado ese ministerio. No hay forma de justificar
a Elí. En el sentido de que no sabía, porque él sabía, pues por años lo venía haciendo. Pero lamentablemente, sabiendo qué hacer, sabiendo cómo hacer, sabiendo cuándo hacer, sabiendo quién podía y no podía hacer, Elí de manera voluntaria, haciendo caso omiso de su saber y de su llamado, de su correcto trabajo, Elí terminó haciendo lo que él quiso. ¿Usted conoce siervos de Dios que hacen lo que ellos quieren en la iglesia y se apoderan de la iglesia y son dueños de todo en la iglesia? Dios me libre pensar en un momento que yo soy dueño de esto. Dios me libre quitarle algo a Dios. Quiero que sepa que legalmente, y nunca lo he dicho esto, pero el representante legal de esta iglesia soy yo. Yo tuve que firmar un paquete grande de papeles legales. Pero eso me da derecho a creerme el dueño. Eso me da derecho a actuar como si fuese el dueño. Eso me da derecho a tratarlos a ustedes como visitantes y que yo soy el único que vale aquí. Delante del gobierno, yo soy el representante legal. Pero a los ojos de Dios eso no significa nada. Soy un siervo de Dios, soy un mayordomo de Dios. Alguien que está al frente nada más, dirigiendo, enseñando, manifestando, instruyendo con la palabra de Dios. Elí estaba a cargo de la administración y de todo lo que se hacía en el templo. Pero Elí terminó haciendo lo que él quiso. Imagínense qué pensaban los israelitas en el tiempo de Elí, con todas las sinvergüenzuras que estaban ocurriendo, sobre lo cual Elí lo permitía. Leamos ahora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Del 12 al 17, los hijos de Elí, que eran hombres impíos, por lo tanto no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. ¿Qué sacerdote? Los hijos de Elí. Y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. Pienso yo que son los hijos de Elí, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, que era lo correcto, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, Elí comenzó a permitir que los hijos, cuando crecieron, los hijos hicieran en la iglesia lo que quisieran. Yo tengo 2 hijos. Amo a mis hijos, respeto a mis hijos, los quiero a mis hijos, pero ellos no pueden venir a hacer lo que ellos quieren aquí porque yo soy el pastor. Y ellos lo saben muy bien. Así ha sido toda la vida. Pero ¿cuántos pastores yo conozco que no tienen carácter, que no tienen pantalones bien amarrados y los hijos se meten en la iglesia, son impíos, son fornicarios, son adúlteros, son ladrones, son aprovechadores, son sinvergüenza y los pastores hacen lo que quieren? Y los muchachos hacen lo que quieren porque su papá no los frena. Hay muchas iglesias que yo conozco
en Latinoamérica. Aquí también tiene que existir, pero en Latinoamérica eso es común. Hermano, no podemos hacer eso. Hay que servir a Dios de acuerdo a las demandas de Dios, a los planes de Dios, a la estrategia de Dios. Ahí mismo. Primera de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y mire lo que dice ahora. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pobrecitos, tenían sueño. Mal pensado, usted está pensando mal. Los hijos tenían sueño y estaban buscando alguien que lo acompañara a dormir nada más. Aquí no dice más nada. Esto significa que se acostaban con las mujeres y tenían intimidad con las mujeres. A diestra y a siniestra. Y Elí les dijo, versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Imagínense cómo estaba el pueblo, alterado, enojado, diciendo, pero ¿cómo a este viejo se le ocurre hacer esto con sus hijos y no lo frena? Ahora se están acostando con mujeres ahí mismo en la puerta del templo y el viejo no es capaz de frenar a sus hijos. ¿A dónde vamos a parar? Y ya no querían ir del templo a lo mejor, porque sabía que todo era un abuso. Versículo 24, con mucha parsimonia, con mucha delicadeza para que los hijos no se levantasen y le diesen un par de charchazos, un par de galletazos al pobre viejo. El viejo con mucho cuidado para no alterar a los hijos, para no enojar a los hijos, para no violentar a los hijos. Con mucho cuidado, el viejito Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿En qué terminó toda la historia? Se lo voy a describir. Ahí mismo, primera de Samuel, capítulo 4. En el capítulo 2, que no lo voy a leer, Dios manda un profeta. Y ese profeta confronta a Elí. Y le dice, mira Elí, Dios te permitió ser sacerdote y servir en el templo y hacer todo lo que tú haces y tener todos los privilegios. Pero Dios me manda a decir que te diga que tú vas a perder todos los privilegios y Dios te va a cortar la cabeza a ti y a tus hijos por lo que tú estás permitiendo hacer. Y le declara la sentencia inminente de parte de Dios para con Elí y su familia. En el capítulo 4 tenemos el desenlace final y fatal. Van a pelear y en una pelea con los filisteos, si no me equivoco, se enfrentan en batalla. Los dos hijos de Elí mueren en la batalla. El arca del pacto, el arca donde la presencia de Dios estaba manifiesta, se manifestaba la presencia de Dios en el arca para bendecir al pueblo. El arca, los filisteos la tomaron y se la llevaron lejos. Y vino uno corriendo a Elí. Y la Biblia dice que vino uno corriendo a darle las nuevas a Elí. Y Elí le pregunta al chismoso, al correo, y el correo le dice, quiero que sepas que tus dos hijos murieron. Pero no es solamente eso, sacerdote Elí, quiero que sepas que los filisteos han tomado el arca y se la han llevado. En ese mismo momento, cuando Elí entiende y comprende que los filisteos robaron el arca, se la llevaron,
Dice que él estaba sentado en una silla, era un hombre que ya había perdido la vista, ya mayor, 90 años, 100 años, 110 años, mayor, era grueso, fuerte, y tanta noticia negativa que recibió, que el hombre de la impresión, cuando le dijeron que el arca había sido capturada por los filisteos, el hombre cayó para atrás y se desnucó y se murió. Una de las esposas de los hijos estaba embarazada. Y cuando supo que el hijo había muerto, que el esposo había muerto, la mujer murió, el bebé pudo nacer. Y Cabod, la gloria de Jehová fue traspasada a los filisteos. En un día murió el papá, murieron los dos hijos, y murió la esposa del hijo, en un día. Porque en el capítulo 2 Dios mandó una sentencia a Elí. No te voy a permitir que sigas haciendo más eso, porque estás trayendo no gloria a Dios. Estás ofendiendo la santidad de Dios y la voluntad de Dios. Y le arrancó la cabeza. ¿Por qué? Porque pretendemos servir al Señor a nuestra manera. ¿Qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿De qué manera servimos en nuestros trabajos? ¿De qué manera obedecemos a nuestros jefes? Puntualidad, responsabilidad, seriedad, compromiso. ¿Y hemos de servir a Dios menos que eso? De ninguna manera. Servir a Dios hay que pagar un precio. Porque Dios merece lo mejor de mi capacidad, lo mejor de mis dones, lo mejor de mi talento, lo mejor de mi tiempo. Dios merece lo mejor de mis recursos. Todo lo mejor es para Dios. Y así honramos a Dios. Y Dios nos capacita para servirle de una manera bíblica, de una manera correcta. Avancemos en la historia. Avancemos en la historia. Segunda de Samuel, capítulo 6. Recuérdese que el arca había sido tomada por los filisteos. Ya el arca del pacto, ¿ok? Ese cajón completamente cubierto de oro. Arriba estaba el propiciatorio y estaban los querubines con sus alas extendidas, sobre lo cual se derramaba la sangre del cordero para el perdón de los pecados, para sacrificios a Dios. El arca, símbolo literal de la presencia de Dios para bendecir al pueblo. El arca estaba con los filisteos. Lo que vamos a leer ahora son 20 años después, aproximadamente, que están las dos historias conectadas. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 8. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Nótese bien, óigase bien. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vieron el arca, David la mandó a buscar, y ellos consideraron justo y bueno el hacer un carro, ponerle ruedas nuevas, madera nueva, un carro que no había sido usado para nada, solamente un carro preparado exclusivamente para poner el arca y cargar el arca y llevarla a Jerusalén. David
lo había mandado. Y David con su gente tenían una magnífica intención, tenían buena intención, tenían buenas ideas. Vamos a hacer lo mejor para Dios y vamos a llevar el arca a Jerusalén porque necesitamos que la presencia de Jehová Dios esté con nosotros nuevamente. Era una buena intención en un carro nuevo. Era una bonita idea. Hermano, pero no podemos servir a Dios por buenas intenciones, por bonitas ideas. Pastor, lo que pasa es que a mí se me ocurrió esta idea. Cabezón, pero no es así. Mira lo que sucedió. ¿Qué sucedió entonces con esta bonita intención? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes, el carro iba remolcado, iba llevado por unos bueyes, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mira para acá, Dios le arrancó la cabeza a Usa, le quitó la vida por la temeridad, por la acción incorrecta de que el arca se iba a caer. Y para que no cayera, para que no se quebrase en el piso, para que no cayese en tierra, Usa puso las manos. ¿Qué malo tiene eso? Lo malo es que no hacemos las cosas a la manera de Dios. Porque en la mañana, en Éxodo capítulo 25, dice, en Éxodo capítulo 25, que no lo voy a buscar ahora, dice que el arca de Dios iba a ser hecho de tal manera, pero que también se iba a cargar de tal manera, le iban a colocar 4 anillos, uno en cada esquina, y en esos anillos iban a pasar una vara cubierta de oro, y esa vara iba a ser para que 4 levitas cargasen el arca en el hombro. La única forma de poder llevar el arca de Dios de un lugar a otro, en 4 levitas, en su vara, y así la iban a llevar. Pero a los hombres de David se le ocurrió una idea brillante. Pastor, yo creo que es un poco anticuado este asunto de llevar el arca. Pastor, mira, ¿por qué no compramos un Rolls Royce? Una camioneta nueva que nadie la haya usado y compramos un vehículo de lujo, pastor, para que metamos el arca adentro. Porque siempre aparece gente con buena idea. A mí cuánta gente me ha dicho, no, pastor, para reunir dinero, vendan pastelitos, vendan comida nueva, comida caliente, vendan ropa vieja, ropa nueva. Pastor, haga un colmado en este edificio, en un cuarto, y reúnan dinero. La gente tiene lindas intenciones, pero son fuera de la Biblia. Y vienen con ideas nuevas. Hermanos, si cargar en el hombro el arca trabajó por 500 años, por 2000 años, ¿por qué no puede servir para cargarla 2000 años más? Porque es la metodología de Dios, es la estrategia de Dios, es la forma que Dios lo estipuló en su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la forma de Dios? Arrogancia, soberbia, rebeldía. Y los pastores y los siervos de Dios se meten en problemas porque hacen la obra con carros nuevos y no a la manera de Dios, cargando el arca en los hombros. Y vienen con ideas nuevas. No, pastor, no hay que ser tan antiguo, no hay que ser tan arcaico.
La Biblia es linda, pero mira, yo creo que se pueden hacer cosas modernas. No. A mí no me venga con música moderna y no me venga con cosas extrañas. No. Esto no es una discoteca. No. La música, cada lugar tiene su música. El ejército tiene su música. El restaurante tiene su música. El prostíbulo puede tener su música. La discoteca puede tener su música. Las escuelas pueden tener su música. Y la iglesia no puede tener su música especial. ¿Por qué tenemos que imitar al mundo si el mundo no nos imita a nosotros? No, pero es que quieren un carro nuevo, quieren algo diferente, quieren algo nuevo. Búsquela fuera de esta iglesia. Aquí no. Aquí vamos a seguir cargando el arca como Dios lo manda, porque no quiero que Rudy muera. Bueno, Rosalía no importa, pero Rudy no. Perdón, no. Hermana, perdóname. Hermanos, Dios es celoso con su orden y con su plan. Sigamos adelante. Por eso dice Primera de Crónicas 15, búsquelo si quiere, versículo 13, hablando sobre esto. Primera de Crónicas 15, 13. Están recordando la desgracia de que Usa murió. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hermano, mire para acá. ¿Por qué tenemos que esperar que venga una desgracia para que nos demos cuenta que estamos haciendo las cosas incorrectamente? Vuelvo a repetir esto. ¿Por qué tenemos que esperar que nos llegue una desgracia para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas incorrectamente? Hagamos las cosas correctamente para que no nos lleguen desgracias, medidas preventivas. Primera de Crónicas 15, 14. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Hermano, mire para acá. Conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar. Escúchame, yo no voy a cambiar. Oye, look at mi edad. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Punto. Ruégueme, arrodíllese. Ahora si me da $1.000.000, quizás podíamos hacer una concesión. No. Tenemos demasiados problemas para seguir buscando problemas gratis, haciendo las cosas de la manera nuestra y no a la manera de Dios. Es suficiente, es grande la bendición que Dios nos ha dado para pretender traer un carro nuevo y no seguir haciendo la obra como Dios lo manda. Pasemos al tercer ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 13. Realmente uní Elí con David porque eran verdades que se correlacionaban debido al arca. Pero esto que voy a leer ahora ocurrió entre Elí y David, que es el profeta, que es el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 13. Había sido elegido Saúl como rey. El pueblo de Israel se cansó de la presencia de Dios, se cansó de la dirección de Dios, se cansó de la guianza de Dios, se cansó de los movimientos de Dios para con ellos. Y le dijeron al profeta Samuel,
mira Samuel, tus hijos están viejos, tú estás viejo y tus hijos no andan conforme a como tú anduviste. Mira Samuel, por favor, constitúyenos un rey como tienen todas las naciones. El pecado de la comparación, tenga mucho cuidado. Samuel pensó que lo estaba rechazando a él. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, cabezón, escúchame, a ti no te están rechazando, no te sientas mal. Es a mí que me están rechazando. No me quieren a mí, no quieren que yo los gobierne, no quieren que yo los dirija, no quieren mi bendición. Aténganse a las consecuencias. Y hubo un rey. La Biblia dice que era un hombre de hombros para arriba, más alto que cualquier israelita. El rey Saúl era un hombre grande, fuerte, impresionante. Y lo pusieron como rey. Pero era algo caprichoso. Por causa de su rebeldía, su soberbia, no sé. Por causa de su inseguridad. El pasaje que vamos a leer, yo se lo relato para leerlo ahora. Fue a la guerra, Saúl. El profeta Samuel le había dicho, mira rey, mira, no hagas nada, no hagas ningún movimiento hasta que yo llegue a donde tú estás y yo haga los sacrificios y yo presente las ofrendas a Dios para luego tú avanzar en la guerra. Saúl, no seas loco, estate tranquilo. Y comenzó entonces, yo me imagino Saúl en una cumbre alta y empezó a ver que venían los enemigos, los filisteos, pero eran cientos y cientos de miles, una cosa increíble. Y a Saúl le empezó a caer pánico, le empezó a caer temor, miedo, porque veía que ellos eran 3 pelagatos y los enemigos eran 500 pelagatos. Y Saúl tuvo miedo. Y miraba de lejos y decía, pero el profeta no viene. Samuel era juez, profeta y sacerdote, igual que Cristo. Cristo era profeta, Samuel, profeta, juez también, iguales, mismo ministerio y todo. Y Saúl miraba y no veía a Samuel venir. Y se impacientaba. Y se le erizaban los pelos. Pensando que eran cientos y cientos de enemigos que le iba a caer encima a él. Y él no había presentado ofrenda y sacrificio a Dios para recibir el beneplácito de Dios, la dirección de Dios y la bendición de Dios. Y Samuel se iba inquietando. Se iba, desanimando. Algunos del ejército de Samuel empezaron a huir. Y no venía Samuel. Y Saúl se impacientaba y no venía Samuel. Y Saúl se impacientaba, se atemorizaba y no venía Samuel. Quedarían horas para que se cumpliera el plazo de los 7 días. No sé, pienso yo. Y en un momento de desequilibrio, donde las emociones controlaron a Saúl más que las convicciones. Óigame bien, en un momento de desequilibrio emocional, donde las emociones jugaron un papel más determinante que las mismas convicciones, porque Saúl sabía que el único que debía de presentar sacrificios a Dios y ofrenda a Dios es uno de la familia de Aarón, es un sacerdote arónico de la tribu de Leví. El rey no estaba llamado a presentar sacrificios a Dios. Tenía que esperar que viniese Samuel. Pero Saúl se asustó, se dejó llevar por sus emociones, por sus inseguridades, por sus miedos. Y el rey Saúl terminó ofreciendo un sacrificio que no debía ofrecer. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio, allá viene Samuel. Leamos entonces.
Primera de Samuel, capítulo 13. Hay otro pasaje, pero quiero tomar este nada más. Primera de Samuel 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas como ratones, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, el rey Saúl. Y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y dice, y él, es decir, Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl en su desespero, en sus emociones incorrectas, no dejándose llevar por las convicciones. Saúl entonces dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Habiendo terminado el sacrificio, el holocausto a Dios, apareció Samuel y el rey Saúl fue a recibirle. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se me iban, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Déjalos ahí. No estaba supuesto el rey Saúl hacer lo que hizo. Él tenía que esperar hasta el último momento, pastor, y si no llegaba, nada podía hacer. Nada. Haciendo la historia corta, a los años, no sé cuántos, los hijos de Saúl y Saúl mismo mueren en una batalla. Sentenciados por Dios por hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Termino con esta ilustración breve. Hechos capítulo 13. Me menciona que Pablo y Bernabé y Pablo comenzaron su primer viaje misionero. Y en Hechos capítulo 13, solamente voy a relatar el evento, dice que fueron con un joven llamado Juan Marcos a las misiones. Los tres, Bernabé en ese orden de autoridad, después cambió el orden. Bernabé, Pablo, que antiguamente era Saulo, y el joven Juan Marcos. Y comenzaron a hacer la obra, y hubieron diferentes eventos.
Hubieron diferentes situaciones que se fueron presentando, tanto en el trabajo entre Samuel y Pablo, como las diferentes situaciones que se enfrentaron con gente. Juan Marcos había puesto la mano en el arado. Y Juan Marcos, dice el mismo Hechos capítulo 13, que Juan Marcos, después de un cierto tiempo, caminando, andando, haciendo la obra misionera con su tío Bernabé o su primo Bernabé, y Pablo, dice que Juan Marcos dejó todo tirado y se fue para su casa, todo botado. Entiendo yo que el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, ya con experiencia, entiendo yo que el apóstol Pablo, siendo un apóstol, un llamado especial, entiendo yo que Pablo tuvo razones suficientes para considerar que Juan Marcos se equivocó en lo que hizo. Algo incorrecto él consideró dentro de la obra, lo que para Pablo y Bernabé y para Dios no era incorrecto, y pienso yo que Juan Marcos lo consideró incorrecto. Y Juan Marcos, en su inmadurez, dejó el ministerio, se echó para atrás y se fue a su casa corriendo. Lo que estoy tratando de decir es esto. Por alguna idea personal de Juan Marcos, por alguna apreciación personal de Juan Marcos, que el pasaje no lo enseña, y yo tengo como 6 razones, que puede que lo predique el domingo más adelante, tengo como 6 razones por las cuales se especula que Juan Marcos dejó el ministerio, dejó a Bernabé y Pablo, pero sea lo que sea, Pablo consideró que fue un acto inmaduro, un desertor del ministerio, y Pablo no lo quería con él. Y no creo que Pablo estuviese incorrecto en su apreciación y en su pensar, porque era un hombre de Dios. Alguna cosa mal pensada de Juan Marcos en relación a la obra, en relación al ministerio, que a Juan Marcos no le gustó, simplemente lo hizo alejarse de la obra. Hermano, no sé si pasó vicisitudes Juan Marcos, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Porque en Primera de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 4, a ver si lo tengo aquí. Colosenses 4, versículo 10, Pablo dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Pablo lo recomienda después. Juan Marcos hizo mal las cosas. Era un joven. Por ignorancia, Dios lo restauró y le dio una segunda oportunidad. Hermanos, resumen de todo esto. Igual que la mañana, Dios tiene todo bajo control. Dios es el dueño de su obra y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Dios tiene todo calculado, presupuestado, porque Él es un verdadero arquitecto, ingeniero, calculista perfecto. Nosotros somos simples mayordomos, administradores, hacedores, replicadores de la obra de Dios, copiadores de la obra de Dios. Por lo tanto, nosotros solo hacemos y haremos de acuerdo a su perfecto plan trazado desde el cielo por la eternidad en las Escrituras para aplicarlo en la tierra. Por lo tanto, si no queremos dolores de cabeza, si no queremos problemas, dificultades gratis, mejor es hacer de acuerdo al modelo de Dios, al plano de Dios, a las instrucciones de Dios mostradas desde el cielo, y no hacer como nosotros si nos viene en regalada gana. ¿Por qué? Porque mucho trabajo, muchas pruebas,
pasaremos los desobedientes, porque mucho trabajo y muchas pruebas pasaremos los que queremos hacer las cosas de Dios a la manera nuestra, porque mucho trabajo, muchas pruebas pasaremos los que aún no logramos entender que la obra es del Señor y por lo tanto Él legisla, Él determina, Él pone las pautas, nosotros las seguimos. Es como cuando usted es un músico y le entregan una partitura musical y hay 55 músicos con violines, con cello, con flauta dulce, con algún tipo de percusión, con piano, y a cada uno se le da una partitura. El que va a tocar ese instrumento tiene que tocarlo de acuerdo a la partitura, porque si no va a desentonar con el resto y lo van a botar de esa orquesta filarmónica, porque desentona y porque quiere tocar lo que él quiere y no lo que tiene que tocar. Hermano, la obra de Dios es un cuerpo de Cristo, es una unidad y todos tenemos que tener la partitura y tocar el instrumento que nos toca dentro de la obra de Dios con la partitura que se nos dio y no sacar a escondida nuestra propia partitura. Y eso es lo que hacemos muchos siervos de Dios y nos metemos en problemas con Dios y después estamos dando gritos. Dios tenga misericordia, puesto en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos permites aprender, instruir, enseñar a tu pueblo. Gracias porque tu palabra es rica, maravillosa y nos ilustra verdades que son ricas, profundas, espirituales, que traen convicción a nuestra vida. Bendice a tu pueblo reunido aquí, de tal manera que aprendiendo nos sometamos a la partitura tuya, al plano tuyo, al diagrama tuyo, para estar juntos todos en armonía, haciendo tu obra. Bendice, Señor, lo que hemos enseñado en nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.